Bendecida noche. Seamos bienvenidos al curso bíblico Las Parábolas de Cristo. Mi nombre es Erika Reyes y es una bendición volvernos a encontrar. De parte del equipo Buenas Nuevas de Salvación, reciban un fraternal saludo, deseando que la paz que sobrepasa todo entendimiento sea en sus hogares. Esperamos en Dios hayan tenido un buen día rodeado de las bendiciones de nuestro Dios. Es un gusto poder saludar por acá a Guillermo, a Ismael, a Wilfredo, a Diana, Rogelio. Muchas gracias a cada uno de ustedes por su constancia, por su dedicación, por su puntualidad. Ya estamos en nuestra sesión número 4 y gracias a Dios porque nos hemos encontrado en este lugar. Juntos hemos aprendido, hemos estudiado la valiosa palabra de nuestro Dios. Y bueno, les recordamos, como ya vienen mencionando mis compañeras, que recordemos encender nuestra cámara. Es importante como medio de aprendizaje y bueno, también nos podemos conocer, podemos ver nuestros rostros. Tener a la mano una libreta especial, ese es un muy buen ejercicio para poder anotar aquellos versículos, frases, quizás ideas principales y también nuestro cuaderno de trabajo que se distribuye a través del grupo de WhatsApp. Ya teniendo todas estas herramientas, pues ya estamos listos para iniciar en esta sesión número 4. No sin antes recordarles que si tienen algún comentario, alguna pregunta durante la sesión, estaremos al pendiente para poderte leer por medio del chat de Zoom. Esa es nuestra herramienta de interacción. Entonces, pues vamos a dar inicio a esta sesión número 4. Y vamos a, como todas las sesiones, vamos a poner en manos de nuestro Dios este tiempo de edificación para todos nosotros. Así que le voy a pedir a nuestro hermano Sabdi Castillo que nos lleve en esta oración, por favor. Oremos. Eterno y misericordioso Padre, primero te damos gracias porque nos das la vida, nos das tiempo para poder estudiar. La palabra tuya siempre tiene grandes cosas para nosotros, a veces por nuestra falta de interés no descubrimos, pero no porque tú lo niegues, sino porque hemos distraído nuestra mente hacia otras cosas que en apariencia son importantes, pero que al descubrir el gran tesoro que tiene tu palabra, y en este caso las parábolas de tu Hijo amado, vamos a descubrir ese tesoro grande que podamos escudriñar mediante las enseñanzas y que todo esto sea de bendición para todos nosotros, para nuestras familias, para nuestros hogares, porque es necesario que esta palabra siga siendo por obra para que descubramos todo el beneficio, toda la bendición que tienes para nosotros. Cuida cada casa, cada hogar, cada situación que se puede presentar en los que hoy estamos presentes en este grupo y permite que todo sea de bendición, todo de edificación, que todos lleguemos a ese mismo pensar y mismo parecer que tu Hijo amado quiere mostrarnos. Padre, pues en tus manos nos depositamos pidiéndote todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Gracias. Bueno, hoy, repito, nuestra sesión número 4, estudiaremos el grano de mostaza y la levadura. El objetivo de nuestra clase será comprender que el reino de Dios crece de manera progresiva, silenciosa y transformadora. Aprenderemos a valorar esos pequeños comienzos y a confiar en la obra interna de Dios
aun cuando los resultados no sean inmediatos ni visibles. Y es que vivimos en una cultura que valora lo inmediato, lo express, lo grande, lo ostentoso y obviamente lo que se puede ver. Sin embargo, nuestro Maestro Jesús enseñó que el reino de Dios no avanza según nuestros parámetros humanos. A través de estas dos breves parábolas, Jesús revela que Dios obra desde lo pequeño y desde lo interno para producir un impacto profundo y duradero. Así que, pues, demos paso a nuestro expositor de esta noche, quien nos va a guiar en la enseñanza de esta primera parábola. Adelante, hermano. Muchas gracias, Eri. Gracias por la presentación. Gracias también a cada uno de ustedes por acompañarnos en esta noche. Es una gran bendición para nuestras vidas. Tengo la certeza que también para ustedes el poder ir acompañando también a estas enseñanzas que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Parábolas maravillosas que nos muestran verdades eternas, verdades maravillosas que transforman nuestro entendimiento y que nos permiten conocer la voluntad de nuestro Dios. Y hoy por supuesto no es la excepción. De hecho, hoy podría decirse que estamos al 2 por 1, porque vamos a hacer dos parábolas, pero ambas parábolas tienen una gran similitud. La parábola, por supuesto, de la semilla de mostaza en esta primera parte, y ya en la segunda parte se hablará de la levadura. Pero vamos con esta entonces. Lo primero que tenemos que entender antes de adentrarnos a la parábola es comprender quién da el crecimiento. Y por supuesto el crecimiento lo da nuestro Dios. Dice la Escritura, vamos a recordar esto, en 1 Corintios, capítulo 3, versículos 6 y 7, para que lo vayas tomando como notas, ahí en tus apuntes, en tu cuaderno de trabajo, tu cuaderno de estudio, que siempre será una herramienta maravillosa que te puede ir acompañando para cimentar el conocimiento. Dice así la palabra de nuestro Dios, por supuesto son palabras del apóstol Pablo, y él expresa esto, que es muy interesante. Dice así, versículos 6 y 7. Yo planté, Apolos regó, mas Dios ha dado el crecimiento. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. ¿Cómo iniciamos este tema, esta primera parte? Reconociendo que si hay un potencial para crecer, quien va a dar ese crecimiento, quien va a permitir ese desarrollo, es Dios. Porque Él es el creador de todo y Él es el que tiene en su voluntad el deseo en nuestras vidas de que crezcamos. Y qué mejor ejemplo que el que pone nuestro Señor Jesucristo, que es en esta parábola, que es la parábola de la semilla de mostaza. Vamos a conocerla. Se encuentra en Mateo capítulo 13 y los versículos son el 31 y el 32. Son solo dos versículos. Mateo 13, versículo 31 y 32. Entonces, recordemos que nuestro Señor Jesucristo, cuando inicia su ministerio, Él empieza a comunicar, dice, arrepentidos que el reino de los cielos se ha acercado. Y nosotros, si estuviéramos en esos tiempos, y hoy escudriñamos la Escritura, pero deberíamos preguntarnos, bueno, ¿cómo es ese reino de los cielos? Porque muchas veces resulta incomprensible para nosotros poder dimensionar, comprender, poder separar lo terreno para encontrar lo eterno, lo espiritual, eso que es maravilloso y que es el mensaje que transmite nuestro Señor Jesucristo. Así que lo que hace Jesús es compartirnos las características del reino de los cielos, pero para ello utiliza parábolas, esas figuras de retórica que nos permiten nosotros poder comprender. Así que dice así, Mateo capítulo 13, versículo 31 y 32. Otra parábola les propuso diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que tomándolo alguno, lo sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las simientes, mas cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Amén. Esa es la parábola de la semilla de mostaza.
Y bueno, tengo una imagen, ojalá se pueda proyectar, mi hermano, en el momento que esto sea posible. Una de las características que tiene la semilla de mostaza, sobre todo es su dimensión, su tamaño, es pequeñísima, más o menos, bueno, es circular, de un diámetro aproximado de 1 a 2 milímetros. Entonces es increíble, nosotros no deberíamos dejar nunca de sorprendernos cómo en esa pequeña semilla hay un gran potencial de crecimiento. En una imagen, ya ahorita que esté disponible, te la voy a presentar así de manera general. En una sola imagen lo podremos hacer ese comparativo. Creo que ya está ahí. ¿Ya está la imagen, mi hermano? Voy. Ya casi tenemos la imagen. Y bueno, el punto de todo esto es entender que en esta parábola nuestro Señor Jesucristo toma esa semilla tan pequeña, tan insignificante, y nos habla acerca de tiene el potencial para crecer, para desarrollarse, para ser la mayor de todas las hortalizas, para hacerse árbol, hacerse muy fuerte y algo maravilloso, sino que convertirse en algo que provee o da refugio a otras aves. Ya tienen la imagen, me parece, allí en pantalla. Él puede ver el tamaño. De hecho, incluso está más pequeñita de la imagen, un poquito más pequeñito, pero aproximadamente. Después te vas a dar cuenta cómo esa pequeña semilla, bueno, empieza a crecer con una plantita muy pequeñita, y más al fondo te compartimos cómo se convierte o se hace un árbol. Y allí llegan las aves y encuentran refugio, encuentran un hogar, un lugar donde protegerse, un lugar donde, bueno, pues llevar a cabo su día a día, procrear, etc. Todo esto lo vamos a ver nosotros de una manera espiritual, a cómo nosotros también podemos tener una identidad con esa semilla de mostaza. Y es lo que vamos a hacer a continuación. Vamos a encontrar esa identidad. Vamos a identificarnos con esa semilla de mostaza. Porque la escritura dice, de hecho aquí en la parábola, dice que un hombre siembra esa semilla en el campo. En la lección anterior, y de hecho es versículos más adelante, pero en la lección anterior lo vimos, se nos hablaba que ese campo está representado por cada uno de nosotros. Así que nosotros podemos visualizarnos allí como ese campo, que recibimos algo de todopoderoso, algo que se siembra en nuestras vidas y que por supuesto deseamos que crezca. Ese es el deseo de nosotros. Pero hay que recordar que quien va a dar el crecimiento es Dios. Por tanto, si yo quiero crecer, debo permanecer cerca de Dios. ¿Cómo inicia el crecimiento? Vamos a buscar esta identidad. Punto número 1. Dice que es la más pequeña. Vamos a verlo como la intención más pequeña. Todo aquello que nosotros podemos hacer, visualizar, que lo hacemos con amor, lo hacemos con fe, lo hacemos como para el Señor, ten la certeza que tendrá crecimiento. ¿Cuál es la clave? Dice la escritura en Mateo capítulo 25. Acompáñame a Mateo capítulo 25. Mateo capítulo 25 y el versículo es el 23. Mateo 25, dice el versículo 23. Dice así. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. La clave, la característica esencial para que nosotros podamos tener crecimiento desde una pequeña acción, desde una pequeña intención, aquello que nosotros creemos en nuestro pensamiento humano que es pequeño, pero cuando se hace con esa fidelidad, al Señor le agrada y dice: te pondré en algo más grande, te pondré en algo que es más para ti, algo más porque veo que eres fiel, y esa característica es esencial en nuestras vidas. Así que punto número 1, en esa identidad con la semilla, la fidelidad es clave en nuestras vidas para que seamos agradables, nuestras obras sean agradables al Señor, y entonces Él dará el crecimiento. Pero ese es el punto número 1. Vamos con el punto número 2, porque la escritura dice que cuando crece es la mayor de todas las hortalizas. Bueno, pues es bueno tener un buen inicio, empezar a crecer, empezar a desarrollar, pero como todo lo visualizamos en las plantas, requiere nutrientes, requiere estar cerca de algo que le permita fortalecerse para que pueda crecer. Dice en ese sentido el Evangelio de Juan, en su capítulo 15, Juan capítulo 15, y el versículo es el 5. Juan capítulo 15, versículo 5.
palabras de nuestro Señor Jesucristo, que nos recuerda que aislados no vamos a crecer. O sea, porque entonces seríamos nosotros los que provoquemos nuestro propio crecimiento. Pero acuérdate que venimos hablando que no es así, o no funciona así. Por eso decía el apóstol Pablo, yo planté, Apolo regó, alguien hace algo, pero el que va a dar el crecimiento es Dios. Dice Juan 15:5, yo soy la vid, dice nuestro Señor Jesucristo, y ustedes son las ramas, ustedes son los pámpanos. El que está en mí y yo en él, este crece, este lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. Fíjate que hay una característica que tiene no solo la semilla de mostaza, todas las semillas, y esa característica se llama latencia, desde la perspectiva, por supuesto, vamos a llamarle científica, latencia, pero es esa capacidad que tiene para estar en modo espera, en modo paciente, hasta que las condiciones sean favorables, entonces despliega todo su potencial, todo su crecimiento, toda esa sabiduría que existe y es potencial en esa pequeña semilla, se libera, pero hay algo, esto es sabiduría, por supuesto, esta latencia que sabe esperar el momento para poder desplegar. ¿Cuál es el momento para nosotros? Cuando estamos cerca del Señor. Así que hoy quisiéramos creer que ese campo, todas las personas, todos los que tú conoces, tienen ese mismo potencial. Solo necesitamos acercarnos al Señor, porque dice Jesús, sin mí nada podéis hacer. No puedes tener fruto si estás lejos de mí. Acércate y entonces crecemos tomados de su mano. Eso es maravilloso. Dice el Salmo 1, fortaleciendo esta idea, por supuesto, Salmo 1 en su versículo 3. Cómo es aquella persona que se acerca al Señor, que se deleita en estar cerca del Señor. Vamos a generalizarlo así. Dice el Salmo 1 en su versículo 3, pues será como árbol plantado, dice, junto a arroyos de aguas, que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Es decir, cerca del Señor hay crecimiento. Necesitamos estar cerca de esas aguas maravillosas que son las aguas de vida. Muy bien, ese es el siguiente punto. Entonces ya vimos el primer punto. Para que yo pueda crecer, quiero ser fiel incluso en lo pequeño. En eso tú muestras fidelidad, el Señor lo observa y dice, buen siervo fiel, te voy a poner algo más grande, va a haber crecimiento en ti. Y el punto número 2, bueno, pues necesitamos estar cerca de Él, permanecer, porque entonces podemos crecer para poder ser o recibir esas aguas que nos permiten dar fruto. Y dice la Escritura, es maravilloso, todo lo que hace prosperará. Eso es hermoso. El siguiente punto, número 3, una vez que creces, dice, se hace árbol. Hay fortaleza en nuestras vidas. Qué maravilloso es que todos podamos visualizarnos como árboles que fueron sembrados por el Señor. Fíjate lo que dice el Salmo 92. Salmo 92. Dice así, en sus versículos 12, vamos a leer del 12 al 14. Vamos a deleitarnos de esto. Dice la Escritura, el justo florecerá como la palma, crecerá como cedro en el Líbano. ¿Qué tiene que hacer? Dice el versículo 13, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, florecerán. Y dice el versículo 14, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. Eso es hermoso, porque entonces cuando vas creciendo, aún en la madurez, dice la Escritura, florecerán, estarán vigorosos y verdes. Y te digo algo, seremos un canal de bendición. Por ello es importante y maravilloso que nos permitamos ser sembrados por esa semilla maravillosa que tiene todo el potencial para nuestras vidas. Eso me lleva al último punto. Dice el último punto en esa parábola que las aves moran bajo su sombra, es decir, se convierte en un refugio, se convierte en un canal de bendiciones. Entonces, eso es hermoso, porque es maravilloso saber que cuando nosotros crezquemos, no crecemos para buscar gloria para nosotros, no, al contrario, crecemos para hacer ese canal de bendición de nuestro Dios. Por eso el apóstol Pablo las marca esa diferencia. No se trata de quién hace algo, se trata de entender que Dios da el crecimiento. Él es el que siembra, Él es el que va a dar ese potencial y esa capacidad para crecer. Dice Efesios
en su capítulo 5, Efesios en su capítulo 5, dice el versículo 8 y 10. Esto va a marcar una gran diferencia en nuestras vidas, el entender que a lo mejor antes estábamos en estado de latencia, inertes, sin dirección, sin propósito, únicamente, vamos a decirlo así, ocupando un lugar en este mundo. Pero cuando nos acercamos a la vid verdadera, tomando esa analogía que hace nuestro Señor Jesucristo, entonces se libera en nosotros todo ese potencial que, por supuesto, quien lo ha puesto en nosotros, también nuestro Dios. En otras palabras, él, no, él tiene ese poder, esa capacidad de sacarnos, de extraernos de las tinieblas, de la oscuridad, para llevarnos a su luz. Y de eso habla Efesios. Dice Efesios capítulo 5, versículos 8 al 10, dice así: porque en otro tiempo erais tinieblas, en otro tiempo, vamos a visualizarlo así, estábamos en latencia, éramos una semilla inerte, sí con el potencial, porque ya vimos que todo lo podríamos tener, pero estábamos en las tinieblas. Dice así: mas ahora has despertado, ahora sois luz en el Señor, por tanto dice, andad como hijos de luz. Dice el versículo 9: porque el fruto del Espíritu es en toda bondad y justicia y verdad. Imagínate que esos son los frutos que tenemos para compartir con otras personas. Esa es la manera en que tú te vuelves un canal de bendición, ¿no? Cuando practicas bondad, justicia y por supuesto verdad. ¿Cuál verdad? No la nuestra, la verdad de la palabra, la verdad del Señor que Él pone en nosotros. Dice el versículo 10, aprobando, dice, aprobando lo que es agradable al Señor. Así que esto es, mis hermanos, a grandes rasgos, lo que podremos nosotros visualizar en esta parábola de la semilla de mostaza, que ciertamente nos habla de las características del reino de los cielos, cómo inició con pequeños esfuerzos, pero poco a poco fue creciendo, fue haciéndose más fuerte, fue superando adversidades y hoy actualmente, bueno, los que nos permitimos, lo que le buscamos, podemos reconocer que encontramos allí un refugio maravilloso. Y nosotros visualizamos también el día de hoy que nosotros podemos estar representados con o tener esa misma identidad de una semilla de mostaza, mostrando fidelidad, mostrando buenas obras, siendo benignos, pero sobre todo permaneciendo cerca del Señor, porque Él es el que da el crecimiento. Bueno, esperemos que esta parte sea de edificación para tu vida, para nuestras vidas, y yo regreso con nuestra hermana Eri. Adelante, Eri. Gracias, Juan, por esta primera parte, esta hermosa parábola que sin dudar tiene muchísima enseñanza. Y bueno, también bienvenidos los que se integraron a mitad o a un poquito adelante de este inicio de sesión. Pues estamos estudiando acerca de estudiamos acerca de la semilla de mostaza. Y, y bueno, es importante valorar esos pequeños comienzos. No menosprecies esos pequeños pasos, pequeños, grandes pasos. Recuerda que todos vamos a nuestro nivel. Lo más importante es querer, es comenzar, es tener esa actitud para querer hacer algo. Y tu crecimiento espiritual, pues toma tiempo. Pero lo más importante es que no dejes de avanzar. Retoma y sigue, 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 porque esto es un hermoso camino y hay altas, hay bajas, pero tú nunca dejes de avanzar. Y como nuestro Maestro Jesús en aquellos tiempos decía, arrepiéntete, corrige y avanza. En pocas palabras era lo que le decía a aquellos hombres a los cuales sanaba, a aquellos hombres que vivían en pecado, en situaciones. Él siempre mostró esa luz para que esas personas pudieran ver ese error y fueran creciendo, fueran avanzando. Así que, pues tú permite que tu vida bendiga a otros. El crecimiento espiritual no va a ser solo para ti, también ayuda a otros, a todos los que te rodean. Tus palabras, ejemplo y amor pueden dar ánimo y refugio
a quienes lo necesitan. Seamos esas semillas de mostaza que se convierten en ese árbol gigante que da sombra y cobijo. Bueno, aquí voy a pedir su participación, sus reacciones de Zoom. Y la pregunta es, ¿necesitas hacer algo para que tu fe se reproduzca? Levantando la manita, ¿cuántos necesitamos que nuestra fe se reproduzca, siga creciendo, que siga siendo de bendición? Entonces, pues levantando la manita, poniendo su reacción, con ese ánimo encaminado a seguir edificándonos, a seguir fortaleciendo nuestra fe en este maravilloso camino. Muchas gracias por esas reacciones. Juntos nos vamos a dar ánimo. Bueno, hasta aquí nuestra primera parte. Por acá leo un comentario. Bueno, no. Hasta aquí esta primera parte de la semilla de mostaza. Vamos a dar paso a la siguiente parte. Recuerda que si tú tienes un comentario, puedes interactuar por el chat de Zoom. Con gusto te estaremos leyendo. Vamos a entrar ya a esta segunda parte que nos va a hablar de esta otra parábola, que es la levadura. Así que vamos a dar paso a Sabdi Castillo, que tiene esta segunda parte. Adelante. ¿Ya estamos? No nos falta la cámara, Juan. Ahí estamos. Ok, bueno, pues ya escuchamos entonces la primera parte con una parábola que en apariencia es pequeña, pero su significado o el mensaje es muy profundo. Entonces recuerda que el reino de los cielos, dice, es semejante a... Y en esta segunda parte vamos a ver otra parábola que comienza igual. Entonces ve cómo hace la comparativa ahora con una levadura. Entonces vamos a abrir la escritura en el Evangelio de Mateo. Ahí vamos a encontrar esta otra parábola. Entonces, parábolas hay muchas. Un curso pues a lo mejor sería muy largo si estudiáramos todas las parábolas de Jesucristo. Pero lo que hicimos en este curso fue centrarnos en unas de las que creemos a nuestro parecer de equipo, que son las principales. Entonces es capítulo 13 y el versículo es el 33. Vamos al versículo número 33. Y el verso 33 dice: otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo quedó leudo. Entonces fíjate cómo a través de estos elementos que menciona es la levadura, ¿sale? La mujer que tomó esa levadura y dice, la escondió. La medida de harina, tú sabes que si no leuda, se mantiene un pan sin inflarse, porque la levadura permite que la masa infle, ¿sale? Entonces, esta la escondió en 3 medidas. Entonces, todo lo que nos da la escritura son datos para que nosotros podamos identificar que nada es casualidad, o sea, están puestas 3 medidas y la mujer la escondió dentro de la harina para que pueda leudarse, es decir, inflarse, ¿ok? Entonces, bueno, si tú conoces los procesos ya de lo que es fabricar un pan, entonces vas a saber que cómo va aumentando en tamaño cada vez que la levadura entra ese oxígeno y cuando uno le da su tiempo va a ir aumentando más y más, ¿ok? Entonces, esta es la parábola. Es también muy pequeña, muy sencilla, pero también con un mensaje muy profundo que, como hemos buscado en el resto de los estudios, es conéctalo contigo. Primero entiéndanlo claro, vamos a entenderlo todos juntos, qué significa esto,
para que después lo podamos conectar a nuestra vida diaria y también qué mensaje podamos guardar el día de hoy, ¿sale? Entonces vamos a ver lo que nos dice también el versículo siguiente. Todo esto habló Jesús, por parábolas a las gentes, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta que dijo: abriré mi boca en parábolas, rebosaré cosas escondidas desde la fundación del mundo. Entonces, como esto ya estaba anunciado, el lenguaje que utilizó nuestro Señor Jesucristo es: el que tiene oídos para oír, oiga. Yo ya lo mencioné en uno de los temas que dábamos, que estaban las gentes en multitud reunidas con Jesús, pero no todos entendían la parábola. Y así como nosotros a lo mejor entendemos la parte superficial y ya nada más falta profundizar en el conocimiento. Entonces, muy bien, dice el versículo número 36: entonces, despedidas las gentes, Jesús se vino a casa, y llegándose a él, sus discípulos le dijeron: decláranos la parábola. Aquí le va a declarar la que estudiamos la semana pasada, pero yo lo que quiero que notemos es: no solamente por escucharla ya la entendían. Sí entiendo que es una levadura, que es la medida de harina, que es una mujer que esconde. Ok, ya entendí esto, pero ¿qué significa esto? Y entonces les interpreta la parábola y ya les va explicando: miren, esto significa. Y cada parte, entonces ahora los discípulos ya lo pueden entender mejor porque Jesús se las explicó, ¿ok? Entonces, lo mismo sucede con estas parábolas pequeñas. La semilla de mostaza, ya nos explica Juan, mi hermano Juan, cómo a través de una pequeña semilla representa algo que iba a ser muy grande, ¿sí? Porque el reino de los cielos parece que no crece. Diríamos muchos, pues es más la gente mala o es más la gente que está en guerra, no sé. Pero es un reino que, como dice la escritura, es escondida para que siga creciendo. Y miren, voy a leer un verso, solamente tómalo como ejemplo para que tú veas cómo algo es escondido para que se siga multiplicando, ¿ok? Entonces vamos al libro de Apocalipsis. Vamos al libro de Apocalipsis. Y vamos a leer cómo durante un tiempo lo que hace Dios es esconder a su iglesia para que pueda seguir creciendo, ¿ok? Bien, entonces, este es el libro de Apocalipsis. Vamos a leer en el capítulo número... permítanme un momento que ya me estoy perdiendo en... 12. Es capítulo 12. Vamos a leer unos versos de este capítulo. Y dice el versículo número 6. Y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar aparejado de Dios, para que allí la mantengan 1260 días. ¿Por qué hace esto Dios? Y dice el verso siguiente: fue hecha una grande batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles lidiaban contra el dragón, y lidiaba el dragón y sus ángeles, y no prevalecieron, ni su lugar fue más hallado en el cielo. Entonces, había una batalla, y esa batalla, lo que hace Dios es: voy a reservar a esta mujer por este periodo de tiempo. Porque en ese periodo de tiempo, si ellos no son guardados o son escondidos, pues ellos parecería que perecerían en la misma batalla que estamos leyendo. Entonces, lo que observamos es cómo Dios previene para que su pueblo y su iglesia siga creciendo, ¿sí? Entonces Jesucristo siguió predicando el evangelio y muchos se convertían, pero
cuando Él parte, dice el Evangelio de Mateo capítulo número 24, les advierte que iban a ser perseguidos, que iban a ser encadenados, encarcelados, ¿sí? Entonces dice capítulo número 24, y dice el versículo número 29, y luego después de la aflicción de aquellos días, el sol se obscurecerá, la luna no dará su lumbre, y las estrellas caerán del cielo, y las virtudes de los cielos serán conmovidas. Y entonces se mostrará la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y se lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre, que vendrá sobre las nubes del cielo con grande poder y gloria. Entonces fíjate cómo Jesucristo advertía, va a venir aflicción y va a venir terremotos, enfermedades, epidemias, todo lo que aquí describe. Entonces esas cosas eran necesarias. Si ellos no eran advertidos y guardados, muchos que se pudieron haber salvado perecerían. Entonces la mujer, dice la escritura, que esconde para que se pueda leudar, ¿sale? La esconde para que siga creciendo. Entonces tú conoces la historia de la humanidad, cómo ha habido genocidios muy fuertes. Uno de los más famosos se presenta durante la Segunda Guerra Mundial. No es el único, muchas veces han querido desaparecer esto. Entonces lo que hace nuestro maestro es anunciarnos que debe de seguir creciendo tanto el mensaje como la iglesia para que pueda difundirse a toda la gente, ¿sale? Ese es el deseo de Dios, que nadie se pierda, sino que todos puedan recurrir al arrepentimiento. ¿Ok? Entonces, este mensaje, en esta parábola me voy a remontar a una enseñanza que está en la Carta a los Romanos capítulo 12, verso 2. Vamos a la Carta a los Romanos, capítulo 12, verso 2. Y dice el verso 2, no os conforméis a este siglo, mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, todos nosotros somos dirigidos hacia esa medida de harina que tiene que ir creciendo, porque el reino de los cielos es no para aquellos que huyen, no para aquellos que se esconden, sino es para los valientes. ¿Y qué dice la misma escritura? Que el valiente lo arrebata, porque arrebata se trata de luchar por un lugar, se trata de hacer lo que esté dentro de tus posibilidades para ganar un lugar en el reino. Entonces muchos son los llamados, pero pocos los escogidos, dice nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué dice eso? Porque recuerda, el mensaje es difundido por todo el mundo, para que todo el que en él creyera no se pierda, mas tenga vida eterna, pero pocos son los que realmente escuchan y hacen conforme a este evangelio. ¿Ok? Entonces, en esta parte, dice, no te conformes, pero renuévate. ¿Qué hace nuestro Señor Jesucristo con los apóstoles en el Evangelio de Lucas? Los sigue preparando, les dice que van a venir cosas y ellos tienen que estar listos para todo lo que venga por delante. Entonces voy a pedirles que leamos en el Evangelio de Lucas, y vamos al capítulo número 11. Y dice el versículo número 2, cuando oraréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, sea tu nombre santificado, venga tu reino. Es el reino del cual nos habla la parábola, el reino de los cielos. Y entonces dice, que venga tu reino, sea hecha tu voluntad en el cielo, pero también
en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Entonces, en su mensaje lo que proyecta es, todos nosotros debemos de pedir algo al Padre, y el Padre necesita saber de nosotros que queremos que su reino venga, que venga sobre nosotros, y que yo, a través de la renovación de mi entendimiento, pueda ir creciendo en ese conocimiento. Porque aunque tú sabes que puede ser que tú conozcas mucho, cumplas con lo que te dice la palabra, y puede ser que en apariencia no veas grandes cosas, ¿no? Como seres humanos diríamos, pues ¿cómo se muestra eso? ¿Cómo se muestra que estás creciendo? ¿Cómo se muestra que realmente el espíritu o las bendiciones de Dios, pues uno quisiera ver cosas literales, no materiales, y decir, ah, sí, este es rey, o esta casa, o lo que tú pudiste obtener? Pero la medida de harina que es escondida, esa levadura, es porque no puede ser manifiesto. Todos nosotros quisiéramos que fuera miles de personas o el mundo renovando esto, pero el maestro prepara, porque dice la escritura que también para el reino de los cielos la puerta no es angosta, ¿sí? No es angosta, no es ancha, es muy estrecha. Entonces es estrecha porque se va haciendo el filtro lo va haciendo él, ya lo comentó mi hermano Juan. Nosotros no hacemos la elección, no decidimos cómo, en qué forma, en qué tiempo, no lo decidimos nosotros, lo que lo decide es Dios, y Él decide qué tanto va a crecer esa levadura, ¿sale? Ok, entonces quiero que leamos también lo que nos dice en el libro de Génesis. Vamos a ir un poquito al Antiguo Testamento. Y vamos a leer una parte histórica que está en el capítulo número 47, ¿sale? Entonces, en el capítulo número 47, si tú conoces un poco de la historia bíblica, habla acerca de cuando Jacob tiene que buscar a un refugio, y ese refugio lo encuentra en Egipto, porque ahí está su hijo menor, José, y ese hijo se convirtió en el administrador de Egipto para poder salvar a su pueblo, ¿sí? Entonces muchos iban hacia allá para que les vendieran granos de comida o alimento, porque Egipto había sido próspero durante 7 años. Y había entonces una parte que se interpreta en un sueño, que José lo interpreta, que iba a haber 7 años de abundancia y 7 años de escasez. Entonces, cuando Jacob va a conocer esta situación, ya él desconocía que su hijo todavía vivía, y se manifiesta José. Y es lo que vamos a leer. Dice el versículo número 7, 47:7, y José introdujo a su padre y presentólo delante de Faraón, y Jacob bendijo a Faraón, y dijo Faraón a Jacob, ¿cuántos son los días de los años de tu vida? Jacob responde a Faraón, los días son 130 años. Pocos y malos han sido los días de los años de mi vida, y no han llegado a los días de los años de la vida de mis padres, en los días de su peregrinación. Y entonces se queda en Egipto, y es guardado de 7 años de escasez, ¿sí? ¿Y cuántos entran? La escritura nos dice que a este lugar entran 70 almas, es decir, que entra Jacob, sus hijos y sus familias. Ellos son los que entran a Egipto. Pero para no leer tantos versos, dice la misma escritura que cuando salen de Egipto ya con Moisés,
ya otro líder de Israel, ya salen como 600,000 sin contar niños y mujeres, ni ancianos, ni hombres menores de la edad de guerra. Entonces, si te fijas, ahí está la escritura cumpliéndose. Medidas que son escondidas en levadura para que crezcan. Y yo te pregunto, ¿qué hubiera pasado si Jacob no entra a Egipto? ¿Qué hubiera pasado? Porque los 7 años de escasez iban a estar sobre esa parte de la tierra. Entonces ellos tienen que buscar refugio, ellos tienen que buscar alimento. ¿Qué hubiera pasado si José no hubiera estado ahí? Si José no hubiera sido el administrador, ¿qué hubiera sucedido con su familia? Entonces, todo esto nos hace reflexionar que Dios obra estos momentos maravillosos para recordar que solo Él puede hacer crecer esa levadura, puede hacer crecer esa masa. Entonces sale toda esa cantidad de gente y bueno, pues ya la historia nos sigue hablando, ya para complementar esto, en el Evangelio de Mateo. Vamos al Evangelio de Mateo. Y dice en el capítulo número 1, dice el verso 1, libro de la generación de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y empieza a decir, Abraham engendra a Isaac, Isaac engendra tal, y así te va dando toda la genealogía que, como leímos, dice el verso 1, es la generación de Jesucristo, hijo de David. Entonces, Jesucristo viene de una genealogía que todo este pueblo ha caminado todos estos años para poder preservar la promesa de vida a muchos a través de Jesucristo, que en la carta a los Romanos dice, ¿qué tiene el judío? Dice, bueno, pues mucho en muchas maneras, puesto que a él, a ese pueblo, le fueron dadas las promesas, los pactos, la ley, e incluso el mismo hijo viene de ese linaje, como lo estamos leyendo. Entonces, si Jesucristo no hubiera venido de estas familias, pues Dios hubiera tenido que elegir otro pueblo, ¿cierto? Pero eligió eligió para que se cumplieran las 3 medidas de harina que han sido guardadas durante todo el tiempo de la Escritura, el tiempo que hay desde la antigüedad hasta nuestros días, para que sigan creciendo, ¿sí? Nosotros no decidimos cuánto van a crecer, pues solo Dios sabe. Entonces dice, ya el último verso, número 17, que vamos a leer de aquí, de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14 generaciones, y desde David hasta la transmigración de Babilonia, 14 generaciones, y desde la transmigración de Babilonia hasta Cristo, 14 generaciones. Cuenta entonces 14 por 3, son 42. 42 generaciones en total para que nuestro Señor Jesucristo pudiera llegar a ese tiempo. Y bueno, pues Jesucristo entonces siguió trabajando en medida de harina, ¿sale? Esa medida de harina para que el reino de los cielos siga creciendo. Y quiero terminar con una parte que está nuevamente en Apocalipsis. Y en el capítulo número 7 de Apocalipsis, fíjate cómo nuevamente va a ser otro ejemplo de cómo Dios cuida al pueblo para que las medidas sigan creciendo, se sigan leudando, ¿sale? Entonces, dice el versículo número 3 del capítulo 7, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni a la mar, ni a los árboles, hasta que señalemos a los siervos de nuestro Dios en sus frentes. Entonces, ahí está, nuevamente, el cuidado de Dios para que esas 3 medidas sigan leudando y sigan creciendo. Dice, por eso, no les hagas daño, no hagas daño a esto, porque necesito que todavía se sumen y que yo los señale en sus frentes
para que ellos tengan presente de quién pertenecen, ¿ok? Y entonces ya el verso 4 dice, y oí el número de los señalados, 144,000 señalados, que si hubiera pasado otra cosa, como lo leímos al principio, pues iba a haber guerra, iba a haber persecución. Si también la parte histórica nos dice que en el año 70 es destruido Jerusalén, es saqueado el templo y deja de haber sacrificios hasta el año 70 de nuestra era. ¿Y qué pasó? Entonces ese pueblo fue perseguido y estamos hablando tanto de judío en la sangre, pero también de la iglesia que conforma a Jesucristo. Ambas partes son perseguidas y pues muchos murieron en el trayecto, pero si Dios no hubiera guardado tanto a su pueblo como a la iglesia, pues hoy sería difícil que llegara el evangelio a nuestras manos. Entonces debemos de considerar eso, reflexionarlo, qué tan valioso es que hoy lo podamos estudiar. Entonces, ya oímos 144,000 señalados, pero dice el versículo número 9, después de estas cosas miré, y he aquí una gran compañía, la cual ninguno podía contar, de todas gentes, ¿sale? Ya no está hablando de los 144,000. Esos 144,000, ahí te dice que son de ese pueblo, que son las 12 tribus de Israel, ¿ok? Por eso te hago la referencia histórica de cuando José rescata a su familia de Egipto, del hambre que iba a vivir esa tierra. Entonces ya dentro de Egipto son salvos y son las 12 tribus de Israel. Y aquí ya no menciona eso, ya dice de toda lengua, de todo linaje, de todo pueblo, de que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y palmas en sus manos. Entonces ya ahí ya somos contados muchos. ¿Por qué? Porque su pueblo, el pueblo judío en la sangre, pues rechaza a Jesucristo, y entonces muchas ramas naturales fueron quebradas para que nosotros fuéramos añadidos. Y entonces dice el verso 10, y clamaban en alta voz diciendo, salvación a nuestro Dios que está sentado sobre el trono y al Cordero. Entonces ahí está la celebración, porque esa es la victoria de la cual nos prepara Jesucristo, para que tú valores y digas, ¿qué tanto me importa el reino? Porque el reino se sigue predicando, pero para poder permanecer en el reino, no solo basta con conocer, basta con que tú puedas darte cuenta qué es lo que necesito para entrar en el reino. Me acuerdo que de joven había muchos cuentos que decían, oye, ya te sabes este cuento que Pedro tiene las llaves, ¿no?, del reino, y te dice ahí en la entrada, bueno, ¿y tú qué quieres? No, pues yo quiero pasar. Y bueno, esos son algo que uno recuerda de joven, pero lo que a mi mente viene es si son necesarios cumplir con los requisitos. Los requisitos, porque mientras tanto las medidas de harina siguen leudando. Si yo estoy en alguna de esas medidas de harina, bueno, pues no depende de mí, ¿sale? Pero yo debo de hacer todo lo posible para que esté dentro de esas medidas. Y que mientras esas medidas se siguen leudando, pues yo también sigo creciendo en conocimiento y sigo creciendo en obra. Espero en Dios que esto sea de bendición y que podamos siempre reflexionar la palabra junto con el Espíritu, junto con lo que está escrito, ¿sale? Porque lo que buscamos es darnos un panorama, pero bueno, pues ya detalles, ya cosas más a fondo, pues no la podemos tocar en tan poco tiempo. Pero de verdad, espero que sea de bendición. Y bueno, pues así concluimos que en esta exposición de la parábola de las 3 medidas de harina. ¿Sale? Gracias. Volvemos con Eri. Gracias, Abdi, por esta vasta información. También gracias a ustedes que se dieron cita en este espacio. Sin lugar, hemos aprendido mucho de estas parábolas y siempre recordando que nuestro Maestro Jesús
Enseña que el reino es semejante a la levadura, que una mujer mezcla la masa hasta que todo queda fermentado. La levadura actúa de manera silenciosa, invisible y desde adentro. Esta parábola enfatiza que la transformación del reino ocurre primero en el interior, antes de que se manifieste exteriormente. Así como sucedió con Abraham, que por medio de la fe fue obrando, fue transformándose e iba conociendo la promesa de Dios. Fueron pequeños pasos, pero con fe. Y al inicio yo te decía que levantaras tu mano, que si necesitas que esa fe crezca y se reproduzca, gracias por todos los que reaccionaron, porque sin lugar, pues todos estamos aquí por algo y con una necesidad, y esa es que nuestra fe crezca. Y bueno, la siguiente pregunta va a ser, ¿y ahora qué necesitas hacer para que tu fe crezca y se reproduzca? Ojalá nos pudieras comentar en el chat y así juntos llevar este momento de introspección, de meditación y sobre todo de cuestionarnos internamente qué necesitamos para que esa fe de la cual leemos, de la cual vemos plasmada en la palabra de Dios, crezca en nosotros. Sin lugar, fueron unas parábolas muy hermosas, de mucho aprendizaje y de mucha, pues, enseñanza para cada uno de nosotros. Por acá, Guillermo Uri nos dice, él necesita conocer su palabra. Betsy, también María se guardó para dar a luz y, ah, y creciera Jesús. Todos necesitamos de la palabra para crecer en verdad y en justicia. Sí, eso es verdad, todos necesitamos y sigamos animándonos. Y bueno, ahora, grupo, grupo que conforma este curso, tenemos un ejercicio que vamos a lanzar y el ejercicio va a ser, yo sé que todos tenemos mucho que hablar, mucho que decir y vamos a compartir un ejemplo bíblico o una vivencia personal donde Dios haya usado algo pequeño a nuestros ojos para producir un gran impacto. Este ejercicio no lo vas a estar compartiendo en el número de Buenas Nuevas de Salvación y sería hermoso poder tener esos ejercicios tuyos para poderlos compartir y así juntos retroalimentarnos y seguir creciendo. Así que, pues, cobra mucha fe, mucho ánimo. Muy bien, acá están diciendo, Ismael, no debemos de perder la fe. Al principio todo es difícil porque no se ve el avance, pero todo es poco a poco y no darse por vencido. Claro que sí, así es. Así que se queda esa tarea. Ojalá podamos concluirla, podamos hacer ese ejercicio y juntos crecer. De mi parte ha sido todo. Ha sido una bendición estar con ustedes. Gracias, que nuestro Dios los bendiga. Gracias por coincidir y nos estaremos viendo en nuestra sesión número 5. Vamos a seguir estudiando más parábolas. Quédate atento del grupo de WhatsApp, que es donde se da toda la información y también esperamos ese ejercicio para poderlo compartir.